Bien, vamos a ir a las conclusiones de esto que hemos tratado de resumir, a ver si de alguna manera podemos quedarnos con algo de este tema. Bien. Primero, Balaam no tiene que ser comparado con un creyente, porque Balaam sería hoy como si fuera un inconverso. Ese primer punto hay que tenerlo en claro. No son creyentes. Balac quería cuidar a su pueblo, pero también quería arruinar los planes del Dios de Israel. Y no lo pudo hacer. Lo que motivó a Balaam fue el dinero, pero nunca pudo maldecir a Israel para obtenerlo. Cuarto lugar, cuando Balaam pierde esa opción, sabe que Dios tendría que castigar a Israel, debilitando a la nación para que Balac los pueda derrotar. Pero Dios no iba a permitir eso. ¿Qué consejo tenía? Bueno, todas las mujeres de Madián, de Amón, de Moab, los tienen que seducir a todos estos hombres hacia la idolatría. Y esto es lo que ustedes van a ver en el Salmo 106 o en Oseas 9, que está relatado en Números 25. Ahora, Dios estaba protegiendo a Israel, pero los de Israel no sabían eso. Esto es un tema que lo volvemos a ver en lo que pasa en Pérgamo. Dios estaba preocupado para que su iglesia estuviera bien. Bueno, de la misma manera que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios estaba enseñando y formando a Moisés y a Josué y dejándonos ejemplos, como dice 1 Corintios 10. ¿Por qué estaba formando a Moisés y a Josué? Porque Moisés, cuando va terminando el libro de Números, Dios le advierte que él va a mirar desde la cumbre del monte Nebo toda la tierra que va a recibir Israel, pero él no va a cruzar. Dios no le va a permitir eso. ¿Por qué? Porque ellos, cuando la segunda vez que Dios les habló de darles agua en el desierto, le dijo, la primera vez golpea la roca. Y la segunda vez, enojado Moisés dice, ¿creen que no les vamos a dar agua? Y golpea nuevamente la roca. Y Dios le había dicho, habla a la roca. ¿Está bien? De la prueba esa, hay una tribu que se afirma, la de Leví, y aparece Finés, que era hijo de Eleazar, un nieto de Aarón, que el sacerdocio lo tuvo él hasta que en el tiempo de Salomón, esta línea, que estaba Abiatar, se movió contra Salomón y fue a apoyar a Adonías. Por esa razón, estuvimos explicando que en el milenio, lo que ustedes leen en Ezequiel 40 al 48, el sacerdocio, que es del orden de Melquisedec, pasa a Sadoc, a la línea de Sadoc. En noveno lugar, Dios nos deja ese ejemplo para que podamos estar atentos en mantener la doctrina y la santidad de nuestras iglesias. ¿Y qué lecciones nos puede dejar esto? Primero, Dios no cambia las doctrinas, aun cuando la sociedad y algunos grupos evangélicos, no evangélicos lo hagan. Los conceptos bíblicos de lo que es la persona de Dios, la forma en que Dios planeó la salvación por soberanía y no por obras de las personas, es decir, entre el calvinismo y el arminianismo nos tenemos que quedar con el calvinismo sí o sí. No hay manera de ser arminiano, porque Dios dice en la Biblia que Él no cambia estas cosas. Así que esta es la primera lección. Cuando enseñamos en la iglesia tenemos que entender por qué enseñamos lo que enseñamos. Si enseñamos en la cena que los creyentes deben participar, pero deben ponerse en comunión con Dios y con los hermanos, eso no se puede dejar de explicar. Cada vez que hay una cena del Señor, hay que explicar a los hermanos, mirá,
si no te pones en buena relación con Dios y con tus hermanos, vas a tener enfermedad, debilidad y muerte. Y esa es la forma en 1 Corintios 11:30 que Dios trata a su pueblo, porque exige que el pueblo camine en santidad. La segunda lección, la motivación para servir al Señor en los pastores, en los líderes, no puede estar basada en la ganancia económica. No se puede servir al Señor por dinero. De la misma manera que Balaam quería obtener su recompensa y sabía algunas cosas de Dios, pero no tenía idea de que Dios no cambia. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a llevar a esta nación, les iba a dar la tierra que le prometió en Génesis 15, Dios no cambia. Podrá disciplinar al pueblo, podrá castigar, podrá hacer, pero no cambia. Lo que le prometió a Abraham lo va a cumplir. Por eso cuando hablamos del pactismo, nos resulta tan complejo entender lo que ellos dicen. Que todas estas promesas que Dios le hizo, todos estos pactos como el abrámico, el davídico, el nuevo pacto o el pacto palestino, son todas cosas que no se van a cumplir. Una cosa de terror. ¿Por qué? Porque si yo interpreto siempre igual la Biblia, literalmente, entonces no tengo problema. Tengo que buscar armar mentalmente dónde se cumple. Pero no puedo negar que Dios va a obrar de esa manera y va a habitar entre su pueblo. Y la tercera lección, los pastores y líderes no debemos dejar de enseñar doctrina y vida cristiana. Es nuestra tarea, no podemos rehuir a eso, porque es la única forma de proteger el futuro de nuestra iglesia, porque nosotros pasamos, vamos a morirnos, Dios nos va a llamar a su presencia en algún momento o vendrá a buscarnos. Pero en la iglesia de Pérgamo, ese pastor estaba tolerando dos tipos de doctrinas, la de los nicolaítas y la de Balaam. Y entonces, por eso muchas veces, escucho a veces lo que comenta el pastor Nelson sobre cuidado con las religiones seculares que tratan de meterse en la iglesia y muchos están aceptando el pensamiento positivo. Si hablo con mi boca algo, seguro que va a suceder. O sea, cosas que no están en la Biblia. Algunos piensan que si yo oro, Dios le muevo la mano para que me bendiga. Ese es otro error. Si eso fuera posible, ¿para qué está Romanos 8:26? Para la iglesia, Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir como conviene. Y como no sabemos, dice el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Pero lo hace conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay que juntar todos los textos que hablan de oración y separarlos, los que son de Israel, los que están bajo la ley mosaica, los que están antes de la ley mosaica, los que son para la iglesia. Y cuando juntamos los de la iglesia, son diferentes a los de Israel. Sabemos por Santiago 5 que Elías oró y no llovió, y después oró y llovió. Pero esa es solamente una demostración de que cuando alguien pide algo conforme a la voluntad de Dios, Dios oye. Pero, ojo, a veces creemos que la voluntad de Dios es lo que nosotros pedimos e insistimos, y no se va a responder así. Bien, aquí terminarían las lecciones y yo dejaría esta parte importante para todos. Para los líderes de Éfeso, Pablo le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. No solo por ustedes, por todo el rebaño. A Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque dice que el Espíritu Santo había puesto a estas personas de Éfeso por obispos. ¿Pero para qué? ¿Para que sean obispos y se apacienten a sí mismos? No. Apacentar la iglesia del Señor. Esa iglesia la ganó Él con su propia sangre. Y en Hechos 20:32, siguiendo el tema, dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que es la que tiene poder para hacernos crecer en la vida cristiana y darnos la herencia con todos los santificados. Estos temas, así como lo hemos tratado de hacer resumido, nos dejan mucha enseñanza y gratitud al Espíritu Santo que lo dejó escrito. Amén. Amén. Bueno, ¿hay algún aporte, pregunta? Lo he estado leyendo, hay una pregunta que ha salido, dice, lo voy a parafrasear, se refiere a la teología de la prosperidad. Dice, la doctrina de Balaam en este tiempo sería la teología de la prosperidad, dice, los que dan énfasis a los diezmos, ofrendas. Hay una pregunta que estaban ahí planteando, pastor. No, no, porque la idea de Balaam, Raquel, la idea de Balaam no era un tema de sacarle a la gente. La idea de Balaam era, a mí me ofrecen un dinero por hacer tal o cual tarea. En este caso era maldecir al pueblo de Israel. Por lo tanto, yo voy a ir a maldecirlo, porque es el rey Balac el que me manda a llamar. Dios le dice que no, y todo el tiempo Balaam está tratando de obtener esa recompensa. Pero en la actualidad, los que le dan importancia al diezmo y al tema de la prosperidad son filosofías que no salen de la enseñanza doctrinal, sino de algunos textos que ellos toman fuera de contexto. Con respecto al diezmo, van a ir al Antiguo Testamento, a un mensaje dirigido a Israel que estaba bajo un pacto mosaico. Y lo van a querer aplicar a la iglesia como una obligación para que des tu diezmo. Con lo cual, están confundiendo a la iglesia con Israel. Y son dos cosas diferentes. Israel es un pueblo terrenal que va a tener una recompensa en la tierra, en el milenio, y Dios va a habitar con ellos. La iglesia es un cuerpo espiritual. Como dice Filipenses 3:20, somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que el Señor nos lleve a ese lugar. Y no utilizamos el diezmo como lo utilizaba el pueblo de Israel, como una manera de negociar con Dios bajo la ley. Porque bajo la ley tenía que sostenerse a los sacerdotes y levitas. Con el 10% se quedaban los sacerdotes de ese diezmo. En la iglesia de hoy hay gastos, pero no pasa por ser un diezmador. En la iglesia de hoy, que hay que sostener pastores, que hay que sostener viudas, como dice 1 Timoteo 5, Dios mueve los corazones para colaborar. No hay una orden en el Nuevo Testamento de poner el diezmo para la iglesia. Alguien ha dicho, poné el 11 o el 9, pero no te aferres a la ley, porque la ley decía que si vos dabas tu diezmo, Dios iba a prosperarte. Pero en la gracia podés pasar pobreza, necesidad, angustia, frío, hambre, persecución, cárceles, como dice Pablo. Y ser espiritual. Amén. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Solamente una pregunta breve, pastor, solamente, ya que la hermana Ivonne tocó este tema. ¿Se podría caracterizar en el Nuevo Testamento, en la dispensación que estamos de la gracia del Espíritu, a la imposición del diezmo como una herejía o un error de interpretación doctrinal? Y ahí yo divido en dos partes. Desde el punto de vista teológico es un error de interpretación teológicamente hablando, ¿no? Pero desde el punto de vista de la motivación emocional de quienes lo piden, puede ser la ambición o puede ser, o sea, a ver, un pastor que recibe un sueldo y la iglesia ofrenda poco, quizás por desconocimiento él exija que den el diezmo para que pueda sostener su familia, lo cual
ya indica que hay algo que no está bien. Porque antes de involucrarte en el ministerio, tenés que tener claro de quién vas a depender. Si vas a depender de Dios, tenés que hacer un acuerdo con los hermanos. Porque para depender de dedicar todo tu tiempo a la obra, y si los hermanos no van a responderte, no vas a poder mandar a tus chicos al colegio, no vas a poder pagar tus deudas, no vas a poder comprarte ropa, entonces vas a dar un mal testimonio. Y si vos preferís hacer el ministerio con tiempo parcial, formando gente y trabajar para sostener tu familia, bueno, eso también es una decisión que tenés que tomar. Pero si no, te vas a amargar en el ministerio y podés caer en este pensamiento de Balaam. Bueno, voy a exigir el diezmo, voy a exigir lo que sea con tal de que pueda sostenerme. Pero la mayoría de las veces esos pastores terminan con graves problemas matrimoniales. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta más, hermanos? ¿Aportes? Bueno, Pastor Ismael, creo que ahí concluiríamos y agradecerle una vez más, Pastor, por siempre aquí en Bolivia ayudarnos, ¿no? A entender lo que, tantas cosas que está pasando referente a la palabra del Señor, ¿no? Una vez más, Pastor, agradecerle y saludarle desde Bolivia y bueno, y hermanos, ¿no? A seguir estudiando las Escrituras. Amén. Muchas Bueno, bendiciones, gracias por el tiempo. gracias, abrazo. hermanos, y bueno, saludos hasta la Argentina. Gracias, Pastor Ismael, una vez más. Le queda muy agradecido. Esto va a estar igual grabado y lo vamos a compartir aquí en diferentes iglesias. Dios nos lo bendiga, Amén. Pastor. Hasta luego, hermanos. Un abrazo, Dios bendiga.